Nos encontramos con Javier Casamor, un numantino a las puertas de Contraria Lucade, ¿no? Porque Sí. tienes de Soria. Ujú. ¿Cómo llegaste a conocer el proyecto Territorio Ibercatia? Pues yo creo que un amigo me comentó lo del concurso, entonces ya entré en la página y me animé a hacer un relato. Uh-huh. ¿Y qué te ha supuesto para hacer? ¿Conocías el texto? Hombre, supongo que desde Numancia entendías la temática del tema, ¿no? Sí, eso sí, desde Soria pues más o menos siempre hay celebraciones todos los años sobre los celtíberos, entonces más o menos sabemos un poco de qué va el tema. Uh-huh. Y el fin de semana, que hemos pasado por aquí a los alrededores de la Vega de la Lama, ¿cómo ha supuesto? Pues ha sido un fin de semana fantástico, que tenemos que estar muy agradecidos a vosotros de que nos hayáis preparado una entrega de premios tan especial que no suele ser así en otras ediciones de otros premios. Vale. Vamos a dar paso, si te parece, a la lectura de tu texto, El último viaje de un ángel incierto. ¿De acuerdo? Cuando el sol llegó al punto más alto del mediodía, alzó la vista y no vio a nadie. Decidió descansar mientras trataba de encontrar una explicación. No, padre no podía haberse dado muerte. Era algo que iba en contra de la naturaleza. A pesar de encontrarlo ahogado en sangre y con su propia lanza a la altura del estómago, se resistía a pensar en un suicidio. Pero nadie le había creído, no había pruebas de lo contrario, y su alma no era digna de enterramiento. Ahora que estaba aturdido por el calor de una mañana de camino, era todavía más difícil barajar un solo sospechoso. La comunidad estaba unida y llevaban muchas lunas sin fricciones entre vecinos. Pero padre, no, él no podía haberlo hecho. No era justo que marcara con un oscuro estigma a todos los de su sangre. Amor le había despedido con una mirada de reproche, mientras lloraba silenciosamente y se tocaba la barriga ya avanzada. Entendió perfectamente el mensaje. Ella llevaba en su seno un monstruo que descendía de un suicida y le culpaba por ello. No deberíamos cargar con las deudas si alguien de nuestro linaje ha obrado mal, pero así se escribe el destino. Él se resistía a aceptarlo, por amor de hijo, por convicción moral, por orgullo, por el peso de un futuro demasiado incierto. Por eso había salido en busca de aquellos hombres, pero todavía no había podido dar con ellos. Sacó un pedazo de carne de sus ropas y fue comiendo a cortas dentelladas mientras observaba el horizonte. Un día de camino y todavía podía ver Numancia. Allí estaba el hogar del asesino de su padre, pero no hay ni rastro de los que se lo llevaron, pensó con rabia. Se echó en las rocas, pero enseguida le molestaban en la espalda y decidió seguir su marcha. Desde lo más bajo de su decaído ánimo sacó fuerzas y repitió una y otra vez: porque a padre lo asesinaron, ¿verdad? A punto de llegar la noche pudo divisarlos. A pesar de la lejanía, pudo ver que todavía llevaban a padre. Malditos bastardos, ¿por qué eran tan crueles si no tenían pruebas? Bueno, el que no tenía pruebas era él. Todo indicaba que estaban en lo correcto, menos su conciencia. Estaban dispersos en grupos de dos recogiendo pequeños pedazos de ramas y arbustos secos, sin duda para acabar la misión definitivamente. O salvaba el alma de su padre ahora, o todo el linaje quedaría marcado para siempre. Todo había sido rápido. El Consejo de Ancianos, reunido apenas horas después del hallazgo del cadáver, había dictado sentencia. Padre no era digno de dormir en los largos brazos de Lug, sino que el cuerpo sería quemado en un lugar que estuviera a más de un día de camino de la ciudad, para que su ceniza no pudiera regresar nunca y alejar de la comunidad todos los malos espíritus que iban unidos a un acto de tanta bajeza como el suicidio. Toda la familia acató avergonzada la sentencia menos él. No tenía sentido que un guerrero tan fiero como su padre tuviera un final así. La comunidad lo despidió con gritos de cobarde y afeminado. Escupían y lanzaban huesos, pero sobre todo gritaban y gritaban como si estuvieran comenzando la madre de todas las batallas. Se sentía devastado al ver cómo su héroe y su guía salía de la ciudad como un perro, pero eso no quedaría así. Salvaría su alma aunque le costara la vida. Una vida que, sinceramente, había perdido todo su valor tras ese acto paterno. Bajó silenciosamente la pequeña loma y se introdujo en la hondonada donde estaban los dos hombres menos fuertes. Uno de ellos era un buen amigo desde que tenía conciencia, pero no tuvo piedad. 2 golpes precisos de lanza acabaron con ellos. Sus gritos de pánico mientras expiraban alarmaron a los otros 4, que supieron que algo marchaba mal. 3 de ellos se acercaron con sus armas dispuestos para una lucha que se presentaba desigual. Uno de los guerreros, deslumbrado por el último rayo de sol, fue herido mortalmente de inmediato. Las armas de los otros 2 chocaron una y otra vez. Nunca había creído ser tan fuerte.
Hasta que no hubo acabado con ellos no tuvo conciencia de la herida que tenía en su pierna derecha. Entonces un ligero olor a carne quemada le llegó y vio como el último hombre, al que había olvidado, había prendido fuego a la pira donde yacía el cadáver de padre. Tanta sangre derramada y podría ser en vano. Por padre que te mato. ¿Por quién? ¿Por el mayor cobarde de toda la Celtiberia, muerto en batalla consigo mismo? Consigo mismo, se carcajeaba el último superviviente del retén. Cuando está en juego la reputación de todo un linaje, se sacan fuerzas de donde parece que no haya. Y a pesar de seguir perdiendo sangre, logró dar muerte al burlón, degollándolo como a una gallina. Fue la única muerte de las 6 que le produjo placer verdadero, pero fue efímero pues tenía que apagar las llamas. Se arrojó en la pira y sacó el cadáver apagando las llamas con su propia ropa. Estaba muy chamuscado pero bastante entero. Intentó sentarlo para charlar con él, pero estaba demasiado rígido para la fuerza de un hombre herido. Entonces recordó que estaba herido y empezó a hacer una cura con rescoldos del fuego y hierbas que traía consigo. Pasó la noche con dolores, pero la hemorragia pareció remitir. Acostado al lado de su padre y al calor del fuego encendido para asustar a las fieras. Le habló durante horas y estaba convencido de que era escuchado. Al amanecer fue amontonando uno a uno los cadáveres y los tiró al fuego. Sería el final adecuado para aquellos que se habían prestado a acabar con el alma de su padre de forma tan indigna. Al olor de la carne quemada sacó su botella de caelia, desinfectó su herida y acabó con el resto. No podía soportar aquel aroma ni tampoco el peso de la duda. Padre, ¿realmente lo hiciste o te dieron muerte? Hizo una suerte de saco con las ropas de los hombres para transportar el cadáver de su padre. Merecía un final digno y se lo daría. Caminó horas hasta la buitrera más cercana. Parecía cercana, pero estaba herido y tuvo que hacer numerosas paradas. Depositó el cadáver en un descampado y se retiró. Era tarde y nada se movió. Acampó y pasó una buena noche, y otras 2. Parecía que nunca bajarían por él. Al tercer día, cuando ya hubiera podido confundir a su padre con cualquier otra persona dado el estado de descomposición que presentaba, los buitres empezaron a volar en círculos durante unos minutos y al final comenzaron a devorar el cuerpo. La sonrisa de satisfacción no podía despejar el peso de la conciencia mientras pensaba que tal vez los animales sagrados no habían bajado antes hasta allí porque reconocían el rostro de un suicida. Por fin padre había retornado junto a los dioses al ser devorado por los buitres. Cuando ya iba acercándose a recoger los huesos, oyó a alguien y corrió a ocultarse. Reconoció a varios hombres de un poblado cercano. Se acercaron sorprendidos ante el hallazgo y presenció una animada conversación. Era su buitrera, no la de Numancia. Por lo tanto pensaban que los restos les pertenecían, pero no acertaban a identificarlo. Al final pudo oír que, a pesar de todo, le iban a dar enterramiento junto a los suyos. Recogieron su escudo y su lanza y por un momento quiso salir de su agujero y contar la verdad, pero estaba desarmado y tenía miedo de la reacción que tendrían al conocer la verdadera historia. Padre iba a descansar adecuadamente, aunque fuera junto a las armas de su hijo y no las suyas. Era hora de volver a casa. Los campos de labor se extendían fértiles en todo el valle a su regreso. Cansado y herido, dijo a sus vecinos que se había unido a los liquidadores del cuerpo de su padre para darle un último adiós y les había sorprendido una emboscada de un pueblo hostil. Solo él había salvado la vida. Era un héroe para el pueblo, pero en su interior no era más que un muñeco roto. Más aún cuando supo que un vecino asustado había reconocido finalmente haberle dado muerte por una discusión agrícola. Su padre había ocultado parte de los alimentos que correspondían a la comunidad para uso propio. No era un hijo de un suicida, pero tampoco de un hombre honesto, y se convenció de que ese ya no era su lugar. Al amanecer dio las indicaciones para que encontraran los cuerpos de los hombres y darles un enterramiento digno de un guerrero. Salió de su vivienda con su madre y su amor. Con gran tristeza vieron cómo entregaba la tésera familiar al consejo a modo de despedida. Calculó que a pesar de cargar con una embarazada tenía 3 días de ventaja y cuando quisiera andar con él ya estaría demasiado lejos para pagar por sus crímenes. Su conciencia ardía y la tormenta que se desató al vadear el Duero fue para él una señal de que nada volvería a ir bien, ni allí ni en ningún otro lugar. Pues muy bien, el premio del público, más votado en nuestra página de Facebook, pues tendremos que dar las gracias a toda esta gente, ¿no? Pues sí, muchas gracias a todos los que me han votado, que son amigos y amigos de amigos, y nada, pues estoy muy contento. Pues lo mismo que a los demás, te esperamos por aquí, por Territorio y Vertencia. Sí, pues seguro que volveremos.